González, Arturo García Morales y Tela y Yasmín, y Martínez Villán, Víctor Alberto. Muy bien. Siguiente. Bueno, ¿me escuchó? Bueno. Sí, Sí, te sí. escucho. Ok, a manera de introducción, me gustaría que imaginaran un sistema que varía en el tiempo. Este lo podríamos graficar su producción frente al tiempo, y este gráfico podría implicar una ecuación, y a su vez esta ecuación en estos casos suele ser una ecuación diferencial ordinaria. Por lo tanto, en esta presentación revisaremos las matemáticas de la ecuación diferencial de primer orden, mientras enfatizamos cómo puede representar un sistema dinámico, considerando cómo el sistema se ve afectado por su condición inicial y por perturbaciones, donde las perturbaciones pueden ser irregulares, múltiples o retardadas. Bueno, primero tenemos las ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales y de coeficiente variable. En este caso, la variable dependiente y dependerá de su primera derivada y a su vez forzará la función x, ambas en función de t, claro. Y bueno, para esto vamos a considerar que la variable independiente t va a ser igual a t0 y y va a ser igual a y0. Al escribir la ecuación 2.1-1, vemos que se ha establecido un coeficiente de d1 para y por lo tanto la función a debe tener dimensiones de variable independiente t, y lógicamente vemos que k también debe tener dimensiones de y sobre x. Para resolver la ecuación 2.1-1, vemos que se tiene que definir un factor integrante p, que está dado por la ecuación 2.1-2. Entonces vemos que la ecuación finalmente estará dada por más bien la solución estará finalmente dada por la ecuación 2.1-3, y esta ya va a contribuir, va a comprender las contribuciones de la condición inicial y en t0 y la función del forceamiento kx en t. Podemos ver que en los sistemas dinámicos pues podemos pensar en y como la respuesta del sistema para introducir perturbaciones de kx en t y en t0. Siguiente, por favor. Después tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pero para un caso especial para aplicaciones de control de procesos. Bueno, nosotros sabemos que la variable independiente t va a representar el tiempo. Y para muchas aplicaciones de control de procesos, la función a en función de t, en la ecuación anterior, la 2.1-3, será una constante positiva, y eso lo vamos a llamar el tiempo constante t, que se representará con una tau en la ecuación 2.2-1. Bueno, y haciendo lo mismo que en la parte anterior, vamos a calcular el factor integrante que está expresado en la ecuación 2.2-2. Y finalmente vemos que la solución estará dada por la ecuación 2.2-3. Bueno, para esto podemos ver que la condición inicial afecta la respuesta del sistema desde el principio, pero vemos que el efecto de K es cero según la magnitud de la constante del tiempo. Vemos que las constantes de tiempo más grandes representan un decaimiento más lento según la ecuación. Si esto no se perturba aún más por algo de la función x, el sistema de primer orden podría alcanzar el equilibrio hasta cero. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente las notas nos muestran un ejemplo donde se supone que x es una función escalón unitario en el tiempo t1. Y bueno, de la ecuación 2.2-3, la anterior, esperamos que la respuesta y decaiga hacia cero desde la condición inicial y igual a y0. En el momento t1, el sistema responderá al impacto en una perturbación escalonada. Después de mucho tiempo no habrá memoria de condición inicial y el sistema responderá solo a la entrada de la perturbación. Bueno, y debido a que esto es constante, después del paso suponemos que la respuesta también será constante. Entonces, sustituyendo y resolviendo, nos queda la ecuación 2.2-4. Aquí tenemos una gráfica que muestra principalmente la solución. Podemos observar que la solución particular no da respuestas antes del tiempo 1, ahí en la parte de la distribución. Y bueno, vemos que la condición inicial decae
y sin perturbaciones llegaría a continuar, bueno, continuaría decayendo hasta cero. Pero vemos que en la parte de, bueno, en T1 el sistema responde a la perturbación escalonada. Y vemos que cada vez se va acercando a la constante K a medida de que aumenta el tiempo. Bueno, esta respuesta inmediata seguida de un enfoque asintótico del nuevo estado estable es característica de los sistemas de primer orden. Bueno, debido a que la respuesta no sigue fielmente la entrada del paso, se dice que la respuesta se retrasa con respecto a la entrada y entonces el sistema de primer orden a veces se denomina retraso de primer orden. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la integración por partes de perturbaciones no suaves. ¿Sí me escucho bien? Sí. De acuerdo. Bueno, retomando la ecuación 2.23 que nos mencionó el compañero anteriormente, que podemos ver aquí al inicio, se aplica intervalos de tiempo sucesivos y cada uno con una condición inicial, que corresponde a la del intervalo interior, y una entrada de perturbación. De ese modo obtenemos que evaluamos la ecuación en un tiempo 0 a T1 y posteriormente de T1 a T2 y después de T2 a T3 y así sucesivamente. No, ninguna. No puedo cambiar de diapositiva. ¿Sí pueden ver que se cambia de diapositiva? Creo que no, se cambió. Creo que ya. Ahí ya. Está. Ahí ya. Gracias. Bueno, ahora hay un ejemplo. Hay que suponer que tenemos un sistema en el que, bueno, tenemos la derivada de y con respecto al tiempo más la función y es igual a x y le vamos en y0 es igual a 0. Entonces tenemos los valores de x para cada uno de los intervalos que corresponden en este caso a t entre 0 y 1, t entre 1 y 2 y t superior a 2. Para este problema se supone que las variables t, x y y tienen unidades apropiadas y si no están expresadas en esas unidades, tanto la ganancia como la constante de tiempo son de magnitud 1. Entonces, por eso obtenemos estos resultados. Con una condición inicial 0 y sin perturbación, el sistema permanece en equilibrio hasta que la perturbación de la rampa comienza en T1, como observamos en la gráfica superior. Luego la salida aumenta inmediatamente entre la respuesta, quedando atrás de la rampa lineal. En t igual a 2 la perturbación cesa y la salida decae hacia el equilibrio. Como podemos ver, aquí está gráficamente expresado muy claro. La perturbación empieza en T1, se detiene en T2, sin embargo la respuesta continúa hasta el exceso. El siguiente ejemplo son, el siguiente tema son las múltiples perturbaciones y superposiciones, perdón. En este caso hablamos de un sistema en el que se pueden tener más de una entrada y consideramos un sistema de primer orden con dos funciones de perturbación que se observan en la segunda parte de nuestra ecuación 2.4-1. Entonces, de nuevo aplicando la función 2.2-3 y distribuyendo la integral entre las perturbaciones, encontramos que los efectos de las perturbaciones en y son aditivos. Y este comportamiento aditivo es una característica que denominamos feliz en los sistemas lineales. Por lo tanto, otra forma en la que se puede expresar este problema es descomponerlo en problemas de componentes. Es decir, definiendo y como la suma de las componentes y h más y1 más y2.
Y bueno, si escribimos nuestra primera ecuación 2.4-1 en 3 ecuaciones diferentes. Proponemos la condición inicial sin perturbaciones y cada perturbación con una condición inicial 0, que nos daría las 3 ecuaciones mostradas en 2.4-4. Estas se pueden sumar para recuperar la especificación original del problema. Entonces, ya resolviendo el sistema, obtenemos las ecuaciones 2.4-5. Y ya al agruparlas obtenemos la solución original del problema. Por lo tanto, se puede decir que podemos ver el problema de las perturbaciones múltiples como un sistema que corresponde a la suma de las perturbaciones, o bien como la suma de respuestas de varios sistemas idénticos. Cada uno corresponde a una única perturbación. Y aquí está un ejemplo en el que consideramos este sistema que se muestra en la ecuación, en la primera ecuación. Y el primer paso a resolverlo es colocar la ecuación en la forma estándar, es decir, en la que el coeficiente y es 1. Para eso pues ya multiplicamos por 4 en ambos lados de la ecuación y obtenemos la ecuación en su forma estándar. Ahí se nos muestra que la constante de tiempo es 1 y que el sistema corresponde a la primera perturbación con una ganancia de 3 y a la segunda con una ganancia de menos 4. Al resolver este sistema, obtenemos la solución, que se ve ahí claro. Y en la figura tenemos que, bueno, observamos que los componentes individuales de la solución se representan como trazas sólidas. La línea, y no sé si pueden ver lo que apunto, no. Aquí están las trazas individuales cuales ponen a esta línea. Y su suma corresponde a el trazo discontinuo, este. Eso es todo. Bueno, aquí vamos a considerar un sistema que reacciona a una perturbación, pero solo después de que haya pasado algún intervalo de tiempo intermedio. Esta ecuación, la 2.5-1, es muy similar, bueno, es igual, solo que, bueno, es igual a la ecuación 2, solo que aquí un tiempo intermedio que lo definiremos como teta. Si lo ven aquí, bueno, en la primera ecuación 2.5-1. Bueno, la ecuación 2.5-1 en cualquier tiempo t del valor de x en el tiempo anterior t menos teta. La solución se escribe directamente de la ecuación 2.2-3, como les dije, solo es la misma que puso mi compañero y explicó, solo que esta vez aquí se considera el tiempo intermedio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí debemos integrar la perturbación considerando el retraso del tiempo. Tenemos como ejemplo una perturbación X que ocurre en el tiempo T1. El gráfico muestra una perturbación, como lo podemos observar. La perturbación que ocurre aquí en X, que es este triangulito primero que está aquí en T1, y la perturbación como la experimenta el sistema, que está acá. Si se dan cuenta, es un poco más, o sea, es casi igual, solo que es un poco más grande la de la perturbación que experimenta el sistema como teta. Así como la perturbación a medida que el sistema la experimenta, que comienza en el tiempo t1 más teta, podríamos expresar esta alteración experimental como una nueva función x1 t que ocurre en el tiempo t1 más teta. Esa nueva función de t1 más teta la reescribimos como g, que es esta letra que está acá abajo de la, lado inferior, si la podemos observar. Siguiente. Bueno, como ya había definido que íbamos a expresar la teta como una nueva función, bueno, a la xi como una nueva función,
aquí está la ecuación 2.5-3 y escribimos la entrada en función de la nueva t menos θ. Entonces se convierte en esta ecuación 2.5-4 y por lo tanto la solución 2.5-2 se convierte en esta, que la vemos acá, que es muy similar, bueno, es casi igual, solo que con la nueva función que depende de de tiempo menos θ, que la ecuación 2.2-3 que explicaron anteriormente. Igual una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Siguiente. Bueno, aquí el documento nos pone un ejemplo. Consigue que hay una perturbación escalonada en el tiempo igual a 2 que afecta a un sistema en 3 unidades en un tiempo más tarde. Si vemos aquí el tiempo, bueno, la función X que depende del tiempo es U o el producto de T-2, aquí podemos ver que la función escalonada en el tiempo 2 y aquí está la condición inicial, que la función Y es igual a 0 en el tiempo inicial. Bueno, ahora aquí directamente nos pasa usando la ecuación 2.5-5 directamente para este problema. Sustituimos solamente las variables, bueno, las condiciones y nos da la que sigue. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos ver, todas estas ecuaciones ya están sustituidas en la ecuación, bueno, en las ecuaciones pasadas que les presenté, están puestas aquí de esta forma. Y con diferentes arreglos, aquí, por ejemplo, se integró, fue evaluándose de los tiempos el tiempo escalonado y el tiempo muerto. El siguiente, por favor. Bueno, aquí, la figura 2.5-1 muestra que una respuesta típica escalonada en un retado de primer orden ocurre en 3 unidades y el tiempo puede ser perturbadamente igual a 2. Si nos damos cuenta aquí en el tiempo, igual aquí la respuesta, en la gráfica de abajo inferior derecha, podemos ver que la respuesta en un tiempo entre 4 y 6 puede ser va creciendo exponencialmente, pues. Y la distribución aquí, la respuesta escalonada, sí, la siguiente. La respuesta escalonada del sistema de primer orden con tiempo muerto. La demora en responder a una perturbación a menudo se denomina como tiempo muerto. El tiempo muerto es la diferencia diferente al retraso. El retraso ocurre debido a la combinación de Y y de su derivada en el momento del lado izquierdo de la ecuación. El tiempo muerto ocurre debido a un retraso en el proceso del lado derecho. Siguiente. Bueno, ya como conclusión, el documento nos dice que hay que ver los sistemas, las ecuaciones diferenciales, como algo muy amigable para resolver este tipo de sistemas, pero para eso necesitamos identificar sus entradas, salidas, sus ganancias y sus parámetros de tiempo. Ya es todo. Bien, bien. Ya se nos adelantaron, y empezaron a manejar otros términos, como son que es constante de tiempo y la teta, que se conoce como tiempo muerto, y la epsilon es lo que se conoce como factor de amortiguamiento. ¿Sí? Esos cuatro elementos son nuevos, ya se nos adelantaron, ¿sí? Pero qué bueno, ¿sí? Como pueden ver, vamos en paralelo, ¿sí? Primero el modelo, que es el modelo del tanque, que fue la parte 1 que nos faltó, y ahorita ya la parte 2 es que el análisis matemático para la solución del problema.
Preguntas, niños. Preguntas. Bueno, si tienen alguna duda o aclaración, yo encontré otro documento donde nos enseña a resolver las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con variables, con cambio de variables. Se los paso en el grupo de WhatsApp si gustan y les paso la presentación. Pónganlo ahí en el chat, ¿no? Por favor. Sí, para que luego todo el mundo lo tenga. Sí. Y como habíamos quedado, niños, que íbamos a primero la de la tarea, ¿no? Que era la duda que tenían hasta dónde iba a llegar la tarea. Algo, así como sus compañeros, sí, algunos se nos adelantaron también, ¿eh? Porque algunos llegaron ya hasta la solución usando funciones de transferencia, ¿sí? Lo cual todavía no llegamos, ¿sí? ¿Qué queríamos nosotros del problema? Niños, ¿lo están viendo ya? Sí, profe. ¿Lo ven? Ah, bueno, sí. Sí, sí. Sí, profesor, ya Ahí se está ve. Hasta ahí queríamos que llegaran. ¿Por qué? Pues porque nos faltan las herramientas de cómo resolverlo, ¿no? Sí, si vemos la primera ecuación es A1 por el cambio de H1 con respecto a T, igual a ¿qué? Al flujo que tenemos de alimentación menos el flujo que tenemos de salida. Y el segundo tanque es A2 por el cambio de H2 con respecto al tiempo en función de T, de F1 de T menos F2 de T. ¿Sí? Si nosotros hacemos la sustitución que el flujo por en la sal a la de ancha, lo que con uno de los compañeros a la está porque somos lineales poniendo como está. Y tenemos las dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de nuestro sistema. Si nosotros nos vamos al segundo caso, esto hasta aquí era la tarea, niños, no la solución, porque si no iban a encontrar, como encontraron sus compañeros que nos acaban de presentar, ¿sí? Iban a encontrar las ganancias, las constantes de tiempo, el tiempo muerto. No iban a encontrar la épsilon porque esa se da solo en sistemas de segundo orden. El otro caso ¿sí? ¿Qué tenemos? Ya quedamos que en el 1 los tanques no interactúan. Cada uno es resuelto de forma independiente. ¿Qué pasa en el 2? ¿Sí? Si vemos, tenemos el cambio de la H1 multiplicado por A1, ¿sí? Y es Fi de T menos F1. El segundo, ¿sí? Es el cambio
de H2 de T con respecto a T y F1 de T menos F2. Si nosotros sustituimos la relación, ¿sí?, que tenemos que aparece la relación entre los dos niveles de los tanques, ¿sí? Por eso es una situación de dos tanques interactuantes que están en la parte de abajo. Le subimos la pantalla, ahora sí ya sabemos cómo se sube, para que la vean completa, niños, ¿sí? Esa era la tarea. Vean, ¿sí? Nada más, esto es el rearreglo de las dos ecuaciones, ¿sí? ¿Qué tiene nuevo? Pues únicamente la R. ¿Qué es la R? Es la restricción o constante de la descarga del tanque, ¿sí? Que en este caso lo ponemos como lineal para que no haya todavía panchos. ¿Sale, niños? ¿Vamos? Preguntas, niños, preguntas sobre su tarea que entregaron. Es que yo entregué más. Perfecto. Le damos hasta una felicitación a la gente que entregó más. ¿Por qué? Porque se nos va adelantando en los pasos. Profesor. ¿Sí? Mandé. Preguntas, pregunten. ¿Cómo es Sí, que son interactuantes? ya sabemos. Mandé. Yo no entendí bien Porque, cómo sacar las expresiones porque para los sistemas si vemos, interactuantes. a ver, ¿qué tenemos? ¿Sí? Que la diferencia, ¿sí? En el caso del F2, veamos cómo nosotros podemos relacionar el F1 primero, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿sí?, el flujo de uno va a ser la relación entre ¿qué? Entre los dos cambios del nivel de los tanques, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué? ¿Con respecto a quién? Con respecto a la resistencia o la constante descarga de los dos tanques, ¿sí? Si vemos ahí, H1 y H2 son los niveles, ¿sí? Y esa misma relación la sustituimos en el tanque 2, ¿sí? ¿Y qué vemos del tanque 2? Que la descarga solo es en función de ¿qué? De su altura con respecto a la restricción de descarga, ¿sí? Nada más, niños. Que si nosotros nos regresamos al 1, que vemos, ¿sí?, que ambas descargas son independientes, ¿sí? No hay una expresión que la relacione, ¿sí? La H1 en R1 y la H2 en R2, ¿sí? Sí, la relaciona a la segunda ecuación porque es lo que le entra, que nosotros definimos como H1 en R1, y lo que le sale, ¿sí? Si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Que estamos definiendo F1, ¿sí?, igual a ¿qué? A H1 en R1, ¿sí? ¿Qué comentó su compañero el lunes? ¿Y por qué no hacemos que la H sea, ¿sí?, R1, F1, ¿sí? Si vemos, lo que estamos haciendo aquí es esto, ¿no? Haciendo una relación lineal, ¿sí? Ya sabemos
que esa R1 es la restricción o constante de la válvula de salida. ¿Sí? Y entonces, pues eso lo hacemos, lo aplicamos aquí, ¿sí? ¿Y qué vemos? ¿Sí? Que aquí la descarga, ¿sí?, del F1 pues va a estar relacionada con el F2. ¿Qué es lo que no puede pasar, niños? ¿Sí? Que la H2 sea mayor que el H1, ¿no? Niños. Sí. Sí. Y Profe, pero lo que entonces único que siempre va a hacemos es... ser, perdón, siempre va a ser menor H2, Mande. ¿correcto? Es claro. ¿Sí? Y veamos la ecuación. Aquí lo único que hacemos es el rearreglo de la ecuación para ponerla entre R1 y R2. ¿Sí? Algunos de ustedes a la solución de estas expresiones llegaron. ¿Sí? Algunos se las encontraron en un libro y nos pusieron casi el capítulo completo. ¿Sí? Entonces, esa era la tarea, niños. ¿Sale? Pero ¿Vamos? entonces, para el problema teníamos que suponer, por ejemplo, que en las salidas de ambos sistemas había una válvula o algo así, porque Sí, realmente no lo tenía que, nada el diagrama. Entonces, sí, no. Pero esa restricción siempre aparece en cualquier descarga, tenga o no tenga válvula. Cuidado. Por eso, si ven, le pusimos restricción R, ¿sí? No pusimos ni lo que aparece en algunas como beta, en otros artículos aparece como alfa, ¿sí? Ninguna de esas dos. ¿Estamos? Porque esa beta aparece normalmente cuando está en esta estructura. ¿Sí? O pueden ver, pues no sé si es el Leuven o el Ojanata el que tiene que la alfa por la raíz cúbica de H de T. ¿Sí? Y en esos casos, tanto la beta como la alfa las consideran como constantes de la válvula. ¿Sí? Cuidado. Por eso nosotros, le pusimos R nada más, para que no se confundieran. ¿Sí? ¿Estamos, niño? Esa es una restricción en la descarga. sí, profe. No hubiese ninguna restricción si el diámetro del agujero por donde sale el flujo de F1 o F2 fuese igual al diámetro del tanque. ¿Sí? Por eso se convierte en una restricción. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, niños, nos cambiamos. ¿Sale? Preguntas. ¿No hay? Bueno, a ver, niños. Empezamos con lo que nos ganaron sus compañeros. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos clasificar nuestras ecuaciones diferenciales? ¿Sí? ¿Qué decimos de la primera ecuación? A ver, díganme qué es, niños. La 1. La ponemos con rojo para que no haya panchos. ¿Es una qué? Ya sabemos que los vecinos del norte le ponen que son ecuaciones
diferenciales ordinaria. Todas son unas E2. ¿Sí? La primera, ¿qué caso es? Es una ecuación diferencial ordinaria, primero de primer orden, con coeficientes constantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La segunda ecuación, la 2, ¿sí? También es que una ecuación diferencial ordinaria, ¿con qué? Con coeficientes variables. ¿Sí? La tercera, a ver, niños. Pregunta a todos los participantes, ¿qué tipo es la tercera? Hablen. Niños. Es de primer orden con coeficientes constantes también. Ojo, si ustedes ven la primera y la segunda, que es esta es lineal, esta es lineal. ¿Qué tenemos en la tercera? Ya es no lineal. Es no lineal. Si ven la X, aparece 1 sobre XT, X de T. ¿Sí? Que sí, es de primer orden también, ¿de acuerdo? ¿Y qué? Que es con coeficientes constantes. Mientras el coeficiente no sea en función de nuestra variable independiente, van a ser coeficientes constantes. ¿Estamos? Y la última también es no lineal. ¿Sí? ¿Qué quedamos? El orden nos los da la derivada, no la potencia. ¿Sí? También es de primer orden. ¿Con qué? Con coeficientes variables. ¿Cuáles son las que nosotros queremos, niños? Pues nosotros queremos que nuestras ecuaciones, como nos lo comentaron sus compañeros de la primera propuesta, nosotros queremos de este tipo, ¿no? Que sean lineales, de preferencia de primer orden, con coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Estamos, niños? ¿Preguntas? Preguntas, esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Nos vamos al otro que teníamos como pendiente. Aquí nos habíamos quedado, ¿no, niños? En la tarea 3, que dijimos que era un reactor continuo de tanque agitado con nivel, o lo que llaman, pues llaman en algunos textos el hold up del tanque, o sea, el nivel del tanque constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a plantear nuestra tarea. ¿Ya todos mandaron su tarea o todavía no mandan la tarea, niños? Esta nos dijo que era para el lunes, me parece. Bueno, entonces nos la brincamos, ¿sale? Nos brincamos la solución todavía. ¿Sale? Sí. Nos brincamos la solución. ¿Sale? Sale. Aquí todavía tiene constantes.
aquí estamos, ¿sí? Y aquí está la misma expresión que nosotros podemos ver en nuestras ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, decimos cuáles ecuaciones son lineales, cuáles no lineales. Y si nosotros no regresamos a nuestro primer tanquecito, ¿qué decimos? Bueno, decimos que el cambio, al fin ya sabemos subirle, ¿sí? Que está la ecuación de esta abajo, la azul, que si nuestro tanque por el cambio de la altura en función del tiempo va a ser igual y que también hicieron señalamientos sus compañeros a que todo empieza en el tiempo igual con 0, ¿sí? Y a ese tiempo igual con 0 nosotros vamos a llamarle que nuestra altura en 0 es igual a HS. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia con lo que acabamos de comentar, niños? Que vamos a decir que el flujo de salida va a ser función del tiempo y no va a ser otra cosa más que igual a la restricción alfa por la cabeza hidráulica de la altura del tanque, ¿sí? Si ustedes ven el UIVEN, les dice que sí, que se puede resolver lineal, o sea, alfa por H, pero que los datos no son acordes con la realidad. Y entonces, si nosotros tenemos esto, niños, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner nuestra ecuación en una ecuación diferencial más formal, ¿no? A por el cambio de H con respecto a T, por alfa, por la raíz de H de T, igual al flujo de entrada a nuestro tanque. Y ponemos nuestra, llamémosle nosotros, condición inicial. ¿Y qué hicimos hace el lunes? No, creo que hace 8 días, ¿no? Que esta raíz de H, ¿a qué nos llevaba? A un término no lineal. Y ese término no lineal, ¿qué le tenemos que hacer nosotros? Linearizarlo, ¿sí? Hacerle una expansión en series de Taylor truncada en primera derivada. Si nosotros rearreglamos nuestros términos de nuestra expansión, que va a ser la ecuación esta, ¿sí? Arreglamos y llegamos a ¿qué? Pues llegamos a esta situación. Esa que estamos marcando con azul es la expansión de nuestra H a la 1/2, que es la raíz cuadrada, ¿sí? Si eso lo sustituimos en nuestra ecuación original, que era la roja, pues ya cambió, ¿no? Vamos a bajar la pantalla para que vean las dos, ¿sí? Comparen, ¿sí? La primera se veía sencillita, pero teníamos que hacer la linearización de ese elemento. ¿Y qué? En el mismo marco de referencia, ¿sí? H de 0 igual a HS, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que nosotros lo que nos enseñaron y lo que ustedes encuentran en sus apuntes de ecuaciones diferenciales es que la forma básica de la ecuación, ¿sí? Es
¿De qué forma? Ah, pues es esta, ¿no, niños? La que está en el Boise Prima, la que está... ¿Qué libro llevaban ustedes de ecuaciones diferenciales? A ver, díganme un libro, niños. Carmona. ¿El Carmona? ¿A poco? ¿Cuál otro? Uno muy, muy usado y todas las cosas. El SIL. El SIL, ¿verdad? Sí. Que todos los libros, sí, empiezan con las ecuaciones diferenciales ordinarias, teniendo una estructura como la que está encerrada en verde, ¿no? Sin embargo, sus compañeros ya se nos adelantaron, ¿sí? Y que nos pusieron una ecuación con términos como estos. ¿Sí? ¿Cuál es un término nuevo? Que ahora nuestra A la ponemos como una tau P, que vamos a llamar que constante de tiempo. Y la C va a ser una KP, y esa va a ser la ganancia del proceso. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí todavía no aparece el término que sus compañeros sacaron como teta, ni tampoco el otro término que le llaman épsilon. Esas todavía no. En primer orden tenemos sí, tenemos que definirlo, ¿sí? Esa teta va a ser el tiempo muerto, ¿sí? Y va a ser el tiempo que tarda, que pierde nuestro proceso en recuperar su estado estacionario, ¿sí? O su nuevo estado estático, como llaman algunos libros, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos, niños? Que nuestra ecuación, la primera, ¿sí?, la podemos desglosar en cualquiera de las tres de abajo, ¿sí? Tan simple como una de primer orden, una de segundo orden y una de tercer orden, ¿sí? Esa es la clasificación que ustedes aprendieron cuando les enseñaron a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? ¿Estamos, niños? ¿Preguntas hasta aquí? Ya después vamos a ver qué truquitos hacemos para obtener esta y esta otra, ¿sí? Que al final van a ser constantes, ¿sí? Entonces, niños, ¿qué seguiría? ¿Cómo vamos a resolver nosotros nuestras ecuaciones diferenciales? Y aquí, pues ya le hacemos la copia a la de sus compañeros, ¿no? Decimos que el cambio de y con respecto a t va a ser más la p de t con y de t va a ser igual a qt. ¿Y qué? Nuestra condición inicial. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer y qué definieron sus compañeros? Por eso les digo que nos vamos corrigiendo. El factor integrante, ¿sí? Y que la solución de nuestra ecuación se convierte en ¿qué? En esto. Y que
nuestra constante C1 de nuestra ecuación, pues se calcula con las condiciones iniciales. ¿Estamos, niños? ¿Estamos? Pregunto, niños. ¿Sí o no? Niños. Sí, profesor, disculpe, no sé si sí subió los apuntes pasados al Drive. Sí, que yo sepa, yo sí. Ah, ok. Sí. ¿Y estos también los va a subir ahorita? Sí. Hoy les voy a subir, sí. Ah, ok, gracias. Sí. El detalle es que como son de 200, 300 megas, ¿sí? Cuando se sube, se tarda 2 horas, niño. ¿Sí? Ah, ok. Me decía su compañera, ¿cómo se llama? Que los comprimiera, pero no sé qué les hace con todos los elementos, que no se ve tan claro cuando los abre uno ya del comprimidos. ¿Sí? Algún detalle hay todavía. Pero ya este lo subimos así como va. ¿Sí? Entonces, esta mu, ¿sí? Va a ser igual al exponencial, o como sus compañeros la mencionaron, esto es x. ¿Sí? Esa y esta son iguales. ¿Sí? ¿Y qué? Pues todo el mundo trata de tener una ecuación de la primera, ¿sí? Para poder tener una solución como la que está encerrada en el marco dorado. Y, niños, el movimiento se demuestra andando, ¿no? ¿Qué tenemos? Así como sus compañeros a ver, niños que presentaron, chequen si la primera ecuación no es la misma que tienen ustedes del ejemplo. Díganos. Niños. Niños del equipo. No. La primera ecuación que sacaron su factor de Cosama, donde definen el factor integrante. Sí, profesor. No son iguales, ¿verdad? No es la misma ecuación, pero sí es la misma definición del factor integrante, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, niños? Tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Con sus condiciones iniciales, que son estas, ¿sí? Definimos nuestro factor integrante y definimos la solución, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos que integrarla por partes, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de u, más b de u, perdón. Y aquí definimos la u de t, u igual a t, la de u va a ser de t, y la b la definimos con medio de e a la 2t, y por lo tanto la db va a ser e a la 2t de t. ¿Sí? Y con eso nosotros obtenemos lo siguiente. Si ven ustedes, lo siguiente son puras sustituciones y rearreglo de elementos para la solución. ¿Sí?
Y entonces, ¿sí?, llegamos a nuestra solución, que es la ecuación dorada. ¿Sí? ¿Estamos, niños? ¿Estamos? Y entonces, niños, ¿qué podemos hacer? A una situación. A ver, niños, voy a borrar toda una cosa para que ustedes la hagan. ¿Sí? Ya vamos a pasar al siguiente. Va a ser de x de t va a ser igual a x de t seno de t. A ver, niños, hoy es miércoles, hoy es miércoles de plaza, por lo tanto vamos a ponerle, vale, punto 15, la solución de esta ecuación, niños. ¿Sale? A ver, niños, vamos a dar, ¿cuánto quieren? ¿5 minutos? La subimos para que no haya panchos de que no se ve. Ahí está. ¿Sí? Les ponemos la receta. Bueno, más bien la receta es la anterior. Es la receta. ¿Sí? Y entonces, niños, ahí está la solución de la ecuación anterior. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues ponerlo en una estructura como la que está en azul o como la que está en dorado hasta arriba. Pues perdón, ahorita ahí está. ¿Sí? Ya sabemos que la E va a ser el exponencial que sus compañeros usaron. Sus compañeros ahorita nos pueden decir rápido cuánto es la solución de nuestra ecuación. ¿Sí? Después de haberse comido ese artículo, seguro que se les pegó mucho de ese artículo y recordaron sus años mozos usando ecuaciones diferenciales. Entonces, a ver, niños, 5 minutos para la solución de esta ecuación que vale punto 15. ¿Sale, niños? ¿Escuchamos? ¿No se ve? Sí se ve, ahí se ve. Los escucho, niños. ¿Sí concursamos o no concursamos? Profesor, ¿qué es lo que vale punto 15? ¿Qué es la solución? ¿Del azul? Del azul. La otra ya está resuelta. Que es muy similar, bueno, no, la que se parece mucho a la de sus compañeros es la que resolvimos. Que cuando la vi dije, es la misma. A ver, niños, 5 minutos.
¿Preguntas? Pues se tendría que integrar el seno, ¿no? No, a ver. ¿Qué hacen primero? Ponerla en una forma... Ajá, o sea, ponerla en que en esta forma de la dorada, ¿no? Espérame, la bajo. ¿Sí? Primero. Segunda, de ahí encontramos cuánto vale P y cuánto vale Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con esos dos elementos, primero nosotros definimos nuestro factor integrante, que no va a ser otra cosa que la mu igual a E a la integral de PT por DT. ¿Sí? Y lo integramos. Y esa mu la sustituimos en la solución de la ecuación diferencial, que es y de t 1 sobre mu, que multiplica a la integral de mu por q de t, dt más E1. Y con la condición inicial, nosotros calculamos, ¿sí?, cuánto vale y cuando t es igual con 0, ¿sí? Y ahí sacamos nuestra constante. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí está la receta o la estrategia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicimos aquí. Y es lo que obtuvimos aquí. A ver, niños. Si ven, como el caso de los compañeros, ya empezamos con las ecuaciones, con las herramientas que nos van a resolver nuestras ecuaciones diferenciales de nuestros modelos. Primero, ¿qué? Soluciones, ¿sí?, en el dominio del tiempo, ¿sí?, que es cómo ustedes aprendieron a resolver las ecuaciones diferenciales. Y después damos el salto para el dominio de Laplace. Híjole, sí, yo también estoy viendo que están intentando bien, cabrón. No recomendaría. Entonces me dicen, ya saben, la tienen que mandar, ¿sí?, Las actividades de hoy, en el que dice hacer destino. ¿La mandamos por privado o Pues sí, por privado, Ok, niños, privado. ¿Sí?
puse atención porque ahorita estaba escribiendo en WhatsApp, la neta no sé. Tres minutos, niños. Profe, ¿puede ponerla al anterior súper rápido, por favor? Claro, claro. ¿Hasta dónde? Ahí está. Sí, gracias. Híjole, sí, yo también estoy viendo que están inyectando bien, cabrón. La verdad sí. A ver, niños, ¿ya? ¿Cuántos han enviado? Yo todavía no, apenas estoy pasando la foto para mandarle el archivo. Permítame tantito, Bueno, ya a casi, ver, ya voy, ya sale, voy, ya voy. espero. Yo no se la pude Sí. mandar por aquí, se la envió a su correo. Bueno, sí, también, sale, no hay problema.
Ya, profesor. ¿Ya? Órale. A ver. Entonces Sí, vamos a a ver la si puede solución. verlo. Sí, ahorita lo comparamos, niño. Entonces, sale. Sí. Y también, ¿cómo se llama? Nos va a ayudar lo que nos pusieron sus compañeros ahí en el chat para que le demos una repasada a las soluciones de las ecuaciones. Sí está eso, ¿verdad, niños? Seguro que sí. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está nuestra ecuación. ¿Sí? Primero la ponemos en una forma donde identifiquemos cuánto vale la P y cuánto vale la Q, ¿no? ¿Y cuánto vale la P? Pues -1. ¿Sí? Y ahí está nuestra mu a la exponencial de la integral de -1 de t. ¿Cuánto vale nuestra mu? Menos t. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que la x de la solución es xt e a la t. ¿Sí? Porque vemos que esto es 1 sobre mu. Y si la subimos arriba, va a ser et, que multiplica a la integral del seno de t más e1. ¿Sí? Y aquí la integral del seno, ¿sí? La sacamos de tablas o la ponemos como tenemos ahí en sus cosas, niños. Y esto va a ser igual a 1/2 de e a la menos t por la integral de menos seno de t menos coseno de t. ¿Sí? Si lo transportamos eso a nuestra ecuación, ¿sí? Nos va a quedar, ¿sí?, la solución en función de nuestra constante C1. Y esa con nuestras condiciones iniciales que definimos que cuando t sea igual con 0, x va a ser igual con 0 y por lo tanto 0 va a ser igual a todo lo que teníamos arriba. De aquí que vamos a sacar que C1 es igual a 1/2 y por lo tanto nuestra x de t va a ser 1/2 que multiplica a e a la t menos seno de t menos coseno de t. Y ahí está la solución, niños. A ver, los niños que hicieron propuesta, ¿cómo quedamos? Igual. Sí, a mí también me salió igual. Sí. ¿Igual? Ahí está, les aplaudimos, niños. Entonces, niños, que les pido que por favor revisen desde la presentación que hicieron sus compañeros, que me parece muy interesante. Ustedes ven las ecuaciones, son muy similares, las estructuras son las mismas porque no van a cambiar porque son en un lugar y en otro, es el mismo mecanismo para las ecuaciones de primer orden. ¿Sí? La siguiente clase vamos a ver segundo orden y órdenes mayores. ¿Sí? Entonces, lo que les pido, por favor, es que revisen sus apuntes de ecuaciones diferenciales, de cómo se sacan las soluciones particulares, cómo se sacan las soluciones complementarias para las ecuaciones de segundo orden y de orden mayor. ¿Sí? Y entonces, niños, si no hay más preguntas, ahí le vamos a dejar al negocio. ¿No hay más preguntas, niños? Pregunten. Pregunten, niños.
Esto hoy se los mando. Al rato se los pongo en el Drive. ¿Sí? Y bajo el documento de su compañero y también lo ponemos ahí también, para que esté. ¿Más preguntas, niños? Les pido, por favor, que ya saben, pónganle sus apellidos y presente en la lista. Sí. ¿Preguntas, niños? Creo que no por ahora, profesor. ¿No? ¿Sus demás compañeros? ¿Qué onda? No, profe, todo bien. Todo bien, ¿sí? Ya saben lo que siempre les he comentado, ¿eh? Cuando los alumnos no preguntan es que o todo lo entendieron o a nada le entendieron, ¿sí? Pero les digo que pueden decir, como decía Biegler, no importa, yo tampoco lo entendí, ¿sí? Entonces, niños, si no hay más preguntas, registramos nuestra asistencia, por favor, y nos vemos el próximo lunes. ¿Y cuál era la oferta de miércoles de plaza, profe? Pues que era punto 15. Ah, bueno, los que le enviamos tenemos Sí, el punto era 15. punto 15, era punto 15. Sí. Ah, bueno. Vean. Sí, no, niños. Eso lo fijamos, ahí está, con rojo. Punto 15. ¿Sale? Ok. ¿Imaginan? En 6, no, ¿en cuántas? 6, 60. Con 6 respuestas correctas de ese tamaño, ¿qué tienen, niños? Tienen más o menos un punto, ¿no? O sea, ya pueden sacar 5. Sí. Ya saben, esos son independientes de todo lo demás. ¿Sí? Un alumno muy, de esos, que se quieren comer el mundo, se puede poner a cazar únicamente las respuestas de ese valor. Y cuando acabe le va a ser como sus compañeros en el pasado, lo máximo que han tenido son 3.65. ¿Sí? Y obviamente uno de sus compañeros que tiene 3.65 en las preguntas que se hacen en el curso, ¿sí? En los problemas que se plantean en el curso, seguro que no va a requerir de 3.65. ¿Sí? Seguro que va a tener más de 9, más de 8, sin nada. ¿Sí? Entonces, para eso se hace eso. Que uno vaya checando que ustedes van respondiendo, niños. Es el propósito. ¿Sí? Porque de otro modo, pues sí, ahí está. Y entonces, el lunes vamos a hacer varios problemas. Y todos van a ser de ese tipo. Primer orden, vemos la solución general de los de segundo orden y orden mayor y hacemos otros ejercicios. Cuando nosotros ya estemos suficientes para cambiar del dominio del tiempo al dominio de Laplace, entonces nos cambiamos, niños. ¿Sale? Y resolviendo ¿qué? Pues problemas muy similares, como hicieron sus compañeros. ¿Sí? Ya ven, los de sus compañeros ya se ven más sofisticados, ¿eh? ¿Estamos, niños? Entonces, no habiendo más preguntas, nos vemos el lunes, niños. Neidy.